Bien, bueno, bienvenidos a la clase de hoy. La idea es trabajar con sensores. En la clase anterior trabajamos con localización y mapas. Vayan creando un proyecto con una Empty View Activity y vamos a leer ahora la presentación y vamos a ir volcando esto en este nuevo proyecto. Bien, lo primero que tenemos que ver, hola Pablo, no hay problema, ahí paso lo de la asistencia. Dice, la mayoría de los dispositivos de Android incorporan sensores que miden, por ejemplo, su movimiento, orientación y otras magnitudes físicas. Estos sensores proporcionan datos de magnitudes físicas con una alta precisión y exactitud, ¿sí? El uso de esos sensores, ¿sí?, los podemos utilizar, por ejemplo, en una aplicación de videojuegos. Quizás no le encuentren tanta aplicación en una app comercial, pero sí por allí en una aplicación de videojuegos, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que a los sensores los podemos clasificar de varias formas, ¿sí? Una forma de clasificarlos es en tres categorías de acuerdo a la tarea que cumplen, ¿no? Una es sensores de movimiento, son los que miden las fuerzas de aceleración y giro del dispositivo en sus tres ejes, X, Y y Z. Dentro de esta categoría de sensores de movimiento podemos incluir, por ejemplo, el acelerómetro, los sensores de gravedad, giroscopio y sensores de rotación. La otra categoría son los sensores de movimiento, de medio ambiente, que miden magnitudes medioambientales como pueden ser la temperatura, presión atmosférica, iluminación, humedad. Dentro de la categoría de sensores de medio ambiente tenemos barómetros, fotómetros y termómetros. Por otro lado, tenemos los sensores de posición, ¿sí?, que miden la posición física del dispositivo. Entre ellos encontramos los sensores de orientación y el magnetómetro. No vamos a considerar como sensores a las placas de red, ni tampoco al GPS, Bluetooth o cámara. ¿Ok? A esos dispositivos, a esos componentes, no los vamos a considerar sensores. Para poder acceder a los sensores disponibles en un dispositivo y obtener sus datos, Android proporciona una serie de interfaces y clases que implementan esas interfaces para poder hacer la tarea, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tengo que utilizar para poder acceder a un sensor? Bueno, el primer paso es obtener la lista de sensores disponibles en el dispositivo, ¿sí? El segundo paso es conseguir las capacidades e información de un sensor en particular, como por ejemplo el rango de medida, el fabricante, la potencia. El tercer paso es recibir los datos de las magnitudes de pérdida, de los sensores, definiendo un intervalo de actualización de las medidas. ¿Cómo obtengo eso? Registrando a ese sensor del que quiero escuchar esas medidas, un listener, ¿sí?, que esté monitorizando las lecturas de ese sensor. No todos los dispositivos disponen de los mismos sensores. Cada modelo y fabricante incluye los que considere apropiados. Por eso es que el paso 1 es fundamental, obtener los sensores que tengo disponibles en el teléfono, ¿sí? Pero ¿y cómo hacemos eso? Bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Se acuerdan que dijimos que Android disponía de una serie de interfaces y clases para poder acceder a esos sensores? Bueno, esas clases e interfaces las van a encontrar dentro del paquete android.hardware. ¿Ok? Entonces, una de las clases más importantes, ¿sí?, es Sensor Manager, ¿sí? Sensor Manager es es la clase que nos va a permitir obtener la lista de sensores que tenemos disponibles en el teléfono. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, utilizando el método getSystemService, que tiene el contexto, nos permite obtener la lista de sensores disponibles. Esa lista de sensores que obtengo usando Sensor Manager
son todos objetos de tipo sensor, ¿sí? Por lo tanto, un objeto de tipo sensor representa un sensor con todas sus propiedades. Fabricante, este, exactitud de lectura, tipo de sensor, ¿ok? Ahora, con Sensor Manager obtenemos la lista de sensores. De esos sensores, yo puedo elegir uno en particular, ¿sí? O los que quiera, y ponerle a ese sensor o sensores un sensor listener, ¿sí? Es decir, ponerle un listener que esté permanentemente escuchando las magnitudes leídas por ese sensor, ¿sí? Cuando yo vinculo a un sensor, un listener, ¿ok? Y ese sensor tiene un cambio en sus lecturas, genera un objeto de tipo sensor event. Este objeto de tipo sensor event es el que tiene los datos de las medidas leídas por el lector, por el sensor, ¿sí? Entonces, fíjense que acá mencionamos algunas clases e interfaces. Sensor Manager, Sensor, Sensor Event Listener y Sensor Event. Ahora vamos a ver en un ejemplo cómo utilizamos estas clases e interfaces. Con Sensor Manager yo puedo obtener la lista de sensores o puedo obtener, digamos, o puedo apuntar a un sensor en particular, ¿ok? Si quiero apuntar a un sensor en particular, ¿sí? Al método al método Get System Service, ¿sí? Si yo le paso como parámetro Sensor Service, como argumento, voy a obtener una lista de todos los sensores. Pero si quiero acceder a un sensor en particular, basta con que ponga por parámetro o como argumento de este método el sensor al que quiero apuntar, ¿sí? Y tengo una lista de constantes que representan a cada sensor, ¿sí? La clase sensor tiene estas constantes. Por ejemplo, type accelerometer hace referencia al acelerómetro, ¿sí? Acá tengo la constante que hace referencia al sensor de campo magnético, al sensor giroscopio, ¿ok? Al sensor de luz ambiental, al sensor de proximidad. Entonces, la clase sensor tiene estas listas de constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si, perdón, si al método getSystemService, ¿sí? Yo le paso por parámetro una constante de esas, por ejemplo, giroscopio, lo que voy a obtener es la lista que devuelve, porque siempre devuelve una lista, el giroscopio, ¿sí? Digamos que es un sensor, ¿ok? A ese sensor de tipo giroscopio yo le puedo poner un listener, ¿ok? Y dentro de la clase que implemente este listener, ¿ok? Voy a obtener un sensor event, del que puedo ir obteniendo las lecturas de ese sensor, por ejemplo, el giroscopio, como mencionábamos recién. ¿Y cómo tengo que empezar? Bueno, antes de comenzar, ¿se acuerdan que dijimos que a los sensores nosotros los podíamos clasificar en tres categorías, de acuerdo a la tarea que desempeñan? Por ejemplo, sensores de movimiento, sensores de medio ambiente, sensores de posición, ¿sí? O los podemos clasificar, por ejemplo, de acuerdo a si son reales o virtuales, ¿sí? Algunos de los sensores, algunos de los sensores son reales, es decir, existen físicamente en el teléfono, como por ejemplo el acelerómetro, el giroscopio, el de campo magnético, el de luz, el de presión, el de temperatura y el de humedad. Otros son emulados en base a los sensores reales, ¿sí? Por ejemplo, el sensor de proximidad es un sensor virtual, ¿sí? Que se vale, por ejemplo, del sensor de la luz para saber si un objeto se encuentra cerca o lejos del dispositivo, ¿ok? Otro sensor es el de la aceleración lineal, el de gravedad, ¿sí? El de rotación. Estos son sensores virtuales, ¿ok? Algunos son reales, otros son
virtuales. Entonces, ¿cómo puedo a través de Sensor Manager obtener la lista de sensores? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo podría probar esto en... vamos a probarlo desde el lado del ViewModel, ¿sí? Entonces, vamos a ir despacito. Tenemos creado... Vamos a sacar esto para acá, para este lado. Tenemos creado acá nuestra activity, ¿ok? Recuerden ustedes que cuando generaron el proyecto, nuestra activity tiene un layout con un text view, ¿ok? Y ya que estamos, le vamos a poner un ID. Le vamos a poner text view mostrar o text view resultado, como ustedes quieren. ¿Sí? En este caso, yo le puse text view mostrar. Ok. Entonces la idea va a ser que lo que se vea desde el sensor lo muestre en este text view. Entonces, vamos a crearnos primero nuestro view model. Vamos al paquete de nuestra aplicación, new, Java class. El view model, recuerden, es main, activity, view model. Recuerden que los métodos del view model no retornan nada, ¿sí? Si yo necesito que en el view model algún dato que se genere se muestre en la vista, lo tengo que devolver a través de un mutable. Nunca olviden eso, ¿no? Que en el view model los únicos métodos que tengo que devuelven algo son los métodos get, que devuelven un LiDATA, ¿sí? Entonces acá, así que extiendo de Android View Model, ¿ok? Recuerden que cuando extiendo de Android View Model me pide que cree un constructor. Acá no haría falta tener una variable de tipo contexto, porque hemos estado probando que el application tiene el contexto, ¿sí? Así que podríamos dejarlo de lado. Si yo necesito el contexto en algún lado, podría usar la variable application, ¿sí? Y obtener el contexto tranquilamente. O tengo el método getApplication, ¿sí? Así, yo me paro acá en mi constructor, is.getApplication, fíjense, por el hecho de extender de Android View Model, tengo este método disponible, ¿sí? Bueno, la cuestión es que vamos a crearnos aquí un método que nos devuelva la lista de sensores, ¿sí? Yo puedo ser público, voy obtener sensores. Ahí está. Entonces, para poder acceder a un sensor en particular o obtener toda la lista de sensores, ¿sí? Vamos a acceder a nuestro Sensor Manager. Entonces vamos a crearnos una variable de tipo Sensor Manager, ¿sí? Puedo poner el nombre SM, Sensor Manager, y acá decir que invocando el método getSystemService, pero yo no tengo acá el System Service porque no estoy en una activity. Vamos a ver si con el getApplication yo puedo, ¿sí?, acceder al System Service. Fíjense, a través del método getApplication, ¿sí?, que me devuelve el contexto, puedo acceder puedo invocar el método System Service. Bien. Si yo le paso como constante al System Service, ¿sí?, Sensor Service, pero le estoy indicando que quiero acceder al servicio de sensores. Este método, ¿sí?, el método getSystemService, si yo me acerco aquí, fíjense, me devuelve un context, un object, ¿sí? El método getSystemService me devuelve un object. Yo lo que quiero hacer es castearlo a Sensor Manager. Ahí está casteado a Sensor Manager. Entonces, en nuestro método, obtener sensores, para poder acceder a un sensor en particular o a una lista de sensores, lo primero que voy a hacer es acceder a Sensor Manager. Sensor Manager es el que tiene el método
es el que tiene el método getSensorList, ¿sí? GetSensorList. Aquí es en donde yo puedo pasar la constante del tipo de sensor al que quiero acceder. Y yo acá pongo sensor.type accelerometer, accedo al acelerómetro, ¿sí? Si yo le digo type all, le digo que quiero acceder a todos los sensores. En este caso le vamos a decir type all. Este método siempre me devuelve una lista, ¿ok? Es decir, que yo podría guardar lo que devuelve este método en una lista de tipo sensor. Me devuelve siempre una lista de sensores, ¿ok? Le puedo poner en lugar de lista sensores. Importo list, ¿sí? Entonces, después de ejecutarse esta línea, me va a quedar en sensor list toda una lista de sensores. Lo que nos dice la teoría es que yo puedo recorrer esa lista. Vamos a hacer for. La lista que voy a recorrer es de tipo sensor. Le puedo poner sen, de nombre, a la variable de iteración. Y el arreglo o la lista que voy a recorrer es sensores. Perfecto. Acá, bueno, un for mejorar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso, no voy a obtener una lectura de un sensor. Lo único que quiero saber es características de un determinado sensor. Entonces voy a hacerlo por el log de salida, ¿no? Log de, comillas, salida, importar, log de, y vamos a mostrar de cada sensor que estoy recorriendo, se vea mejor, de cada sensor que estoy recorriendo, yo puedo obtener, por ejemplo, el nombre del sensor, ¿sí? Puedo obtener el fabricante del sensor, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, ¿qué otro tipo de datos puedo usar? La versión, ¿sí? Tengo un get version, ¿sí? El tipo de sensor, ¿sí? Que estoy recorriendo, ¿ok? Entonces vamos a poner acá que nos vaya mostrando el tipo de sensor, ¿sí? El tipo de sensor, punto, es un entero. Vamos a mostrar el nombre. Get name. Ahí está. Que vaya mostrando el nombre del sensor que estoy recorriendo. Podría mostrar más información, ¿sí? Vuelvo a repetir. Acá lo único que estoy haciendo es recorrer la lista de sensores que me devuelve este método getSensorList de Sensor Manager, ¿sí? Y mostrándolas por el log de salida. Lo único. O sea, en un ratito vamos a acceder a un sensor en particular y vamos a empezar a obtener lecturas, ¿sí? Bueno, lo que yo necesitaría es que este método se pueda invocar desde el activity, ¿sí? Entonces vamos a ir al activity, vamos a inicializar nuestro viewModel, dar una variable de tipo viewModel, ¿sí? Y podemos hacer acá viewModel igual a viewModel factory punto get instance, get application, punto create, y la clase del viewModel es main activity viewModel punto class. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer acá es directamente, fíjense que no tengo ningún mutable en el viewModel, mi viewModel punto obtener sensores, ¿sí? ¿Qué debería suceder? Cuando ejecutamos esto, se instancia el viewModel, invocamos el método obtener sensores, ¿sí? Que lo que haría es acceder al servicio de sensores, al Sensor Manager, a ese servicio de sensores, pedirle la lista de todos los sensores, recorrer la lista y, por ejemplo, mostrar el nombre de todos los sensores que tengo. ¿Ok? Vamos a ir así por parte. Yo ahí pauso para que ustedes puedan probarlo hasta ahí. Bien. Entonces, hemos visto que para poder acceder a la lista de sensores, primero tuvimos que obtener un Sensor Manager y a través de ese Sensor Manager pedir la lista de sensores o un sensor en particular. En este caso pedimos toda la lista de sensores. Por más que yo pase un sensor en particular,
este método me va a devolver una lista. Si paso uno en particular, me va a devolver una lista con un elemento, ¿ok? A ese sensor, ¿sí? A un sensor que tengo en la lista, yo le puedo poner un listener, ¿sí? A uno o a varios sensores, ¿no? Yo le puedo poner un listener para obtener lecturas, ¿sí? Cuando se provoque alguna lectura, cuando se provoque algún cambio en la medición del sensor, ¿sí? Se va a producir un objeto de tipo sensor event, ¿ok? Se va a producir un objeto de tipo sensor event. Es decir, que si yo quiero empezar a escuchar lecturas de un sensor determinado, lo que tengo que hacer es crear un listener, ¿sí? Un listener no es ni más ni menos que una clase que implementa la interfaz Sensor Event Listener. Esa clase, esa interfaz, mejor dicho, le va a obligar a que implemente dos métodos, ¿ok? El método que se va a ejecutar cuando hay un cambio en la medida, ¿sí? En la medición del sensor, es el método onSensorChain. Ese método onSensorChain es el que va a recibir el objeto de tipo SensorEvent. Ese objeto SensorEvent es el que tiene esta información. Tiene, por un lado, la exactitud del evento. Por otro lado, el sensor que ha generado el evento. ¿Cómo el sensor que ha generado el evento? Y sí, porque yo podría poner el mismo listener para varios sensores al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, crear un solo listener y ponérselo a toda la lista de sensores, si quisiera. ¿Estamos? Entonces, ese método, ese objeto sensor event, va a recibir información acerca de qué sensor es el que produjo el evento, ¿sí? Y el tiempo en nanosegundos en el que se produjo el evento, ¿ok? Pero lo más importante es que me devuelve un arreglo llamado values, ¿ok? Ese arreglo, ¿sí? Ese arreglo va a contener información de las medidas del sensor. Por ejemplo, si es el acelerómetro, voy a obtener un arreglo de 3 posiciones, ¿sí? ¿En dónde? En la primera posición de ese arreglo voy a tener la lectura del eje X, en la segunda posición la lectura del eje Y y en la tercera posición del eje Z, ¿sí? Es decir, que dependiendo del tipo de sensor, ese arreglo va a tener de 1 a 3 posiciones como máximo, generalmente. ¿Ok? Es un arreglo de números flotantes. ¿Sí? ¿Y a ver cómo es esto? Bueno, ya ahí vamos a ver cómo lo implementamos, por eso lo pasé rápido. Si yo le pongo, por ejemplo, un listener al acelerómetro, en ese arreglo values, ¿sí? En la posición 0 voy a obtener la aceleración sobre el eje X. En la posición 1 del arreglo, la aceleración sobre el eje Y, o el eje Y, y en la posición 2, la aceleración sobre el eje Z. ¿Sí? Acá tienen el fundamento teórico, físico, de por qué, o cómo obtiene, o cómo calcula la aceleración sobre cada uno de los ejes. ¿Sí? Recuerden que la aceleración es velocidad sobre segundos al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es el giroscopio? Bueno, si es el giroscopio, lo que obtengo son velocidades, no aceleraciones, sobre cada uno de los ejes. Es decir, voy a obtener la velocidad de rotación alrededor del eje X en la posición 0, la velocidad de rotación del eje Y sobre la posición 1 o sobre la posición del eje Z en la posición 2. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me puede servir esto? Y bueno, yo leyendo los valores, desde el listener, leyendo los valores de cada eje, yo puedo saber hacia qué lado se rotó el teléfono para que algo en la pantalla haga un cambio en base a la dirección en la que se mueve o se gira el teléfono, ¿no? Se lo rota. Si el sensor al que quiero acceder es el sensor de proximidad, ¿sí? Si el sensor al que quiero acceder es el sensor de proximidad, me trae un solo arreglo. Me trae un arreglo con una sola posición, ¿sí? En la teoría dice que el valor que viene en ese arreglo es la distancia en centímetros a un determinado objeto, ¿ok? En las implementaciones más nuevas hemos corroborado que lo que devuelve son dos valores posibles, ¿sí? Creo que les devuelve un 0
cuando el dispositivo está lejos del objeto y un 9 cuando está cerca, o al revés, ¿sí? Eso lo podemos probar ahora cuando chequemos el tema de sensores, ¿sí? Si es el magnetómetro, ¿sí? También voy a obtener un arreglo de 3 posiciones, y lo que voy a obtener en cada posición es la fuerza magnética sobre el eje X, o sobre el eje Y, o sobre el eje Z del teléfono, dependiendo de cómo ustedes lo muevan al teléfono, ¿sí? Es decir, que hemos estado corroborando que ese arreglo, values, puede tener de una hasta aquí a 3 posiciones, ¿no? Bueno, en el caso del barómetro, lo que voy a obtener, fíjense, es una sola posición con la presión del aire, con la presión en aire medida en milibares, ¿no? Bien. Pero ¿cómo empiezo con esto? Bueno, para no confundir, vamos a hacer así. Nosotros queremos ponerle un listener, por ejemplo, al acelerómetro, ¿sí? Queremos ponerle un listener al acelerómetro y que cada cambio de medida que haya lo devuelva a la vista, a ese dato, ¿ok? Pero puede haber cambios en 3 ejes, X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, vamos a devolver a la vista. Yo podría devolver a la vista 3 valores, X y Z, poner 3 mutables, ¿no? O podría, porque total estamos probando ahora, como que no los necesito por separado esos datos, concatenarlos del lado del biomodel en una string y devolver una string directamente, ¿no? Como mutable. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, vamos a crearnos acá, del lado del viewmodel, un mutable de tipo string, le vamos a llamar lectura mutable. Y hacemos lo que sabemos. Después del constructor, vamos a crearnos el get, que va a devolver un LiData, y este get es para esa variable. Es un get de nuestra lectura mutable. Bien. Lo que vamos a hacer adentro es preguntar si lectura mutable, sería una forma de hacerlo, es nula, instanciar. Y retornamos esa lectura. Bien. Bueno, genial. Ya tenemos pensado qué es lo que vamos a devolver, ¿sí? Ahora lo que nos faltaría es crear el listener. Ah, la pipetoa. Bueno, el listener tiene que ser una clase que implemente la interfaz sensor event listener. ¿Ok? El listener tiene que ser una interfaz que implemente sensor event listener. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vamos a crear esa clase que implemente esa interfaz. ¿Sí? Por acá. ¿Cómo va a ser una clase interna? Podría ser private, class, escucha sensor, se podría llamar, implements sensor event listener. Ahí está. ¿Sí? Estamos creando una clase que escuche el sensor, implementa sensor event listener. Genial. Profe, Sí, una consulta. ¿Acá nos conviene porque es chiquito la clase y nos conviene hacerla acá adentro? ¿O sería mejor hacerla por fuera? ¿O en sí o este sí tendría caso, que venir acá? no, no es porque sea chiquita, sino es como que yo al listener, como lo voy a usar acá adentro, ¿sí? Me creo la clase acá. Si yo a este listener, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen otras activities, por ejemplo, que van a hacer uso de sensores, ¿sí? Tranquilamente podrían crearla fuera de la clase, como una clase común, que implemente Sensor Event Listener y utilizar una instancia de esa clase para cualquier sensor que quieran. ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo lo puse acá adentro
porque, no tanto porque sea chiquita, sino porque lo voy a usar acá. Acá adentro mismo voy a poner el Ah, porque listener. solamente va a hacer uso ahí, nada más. Claro, y es más, por eso lo puse como privado en este caso. ¿Sí? Lo voy a usar Bien. acá adentro. Pero tranquilamente, si ustedes dicen, no, yo lo voy a hacer afuera, que se llame escucha sensor, en un paquete que se llame listener, genial, no hay ningún problema. No hay problema. Bien. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, bueno, como estoy implementando una interfaz y que seguramente tiene métodos abstractos, voy a implementar los métodos que me piden. Fíjense que tengo el onSensorChain y el onAquaryChain. ¿Sí? De los dos métodos, el que se va a ejecutar cuando hay un cambio en la medición del sensor va a ser este, el onSensorChain, que dijimos recibe el sensor event. ¿Sí? Ese método, y aparte ya saben, ya van a ver por qué lo estoy usando. Ese sensor event, fíjense, es el que recibe información acerca de cuál es el sensor que produjo el evento, ¿sí? Eh, la exactitud del evento, el tiempo en el que se produjo el evento, ¿sí? Eh, si es el primer evento después de una discontinuidad, y lo más importante, el arreglo values, ¿sí? En este caso, a mí lo que me interesa es el arreglo values, ¿sí? Como tengo pensado ponerle este listener a un giro, al acelerómetro, ¿sí? Estoy seguro que voy a tener valores en las tres posiciones, ¿sí? Entonces, lo que podría hacer acá es decir, voy a crear una variable flotante, pero flotante x, y digo, voy a guardar de sensor event lo que hay en la posición 0. Entonces ahí, en x, tengo la lectura de aceleración sobre el eje x. En una variable y, voy a guardar lo que me devuelve esta variable en el arreglo value en la posición 1. Entonces ahí tengo la lectura sobre el eje y. Y lo mismo vamos a hacer sobre z. Flow z punto values posición 2. Perfecto. ¿Qué quiero hacer acá? Y mirá, lo que quiero hacer acá es que cuando tenga la lectura, concatenarla en un string. ¿Sí? Podría crear un string, resultado, por ejemplo, y decir, bueno, el string va a tener x, dos puntos, espacio, concatenado con el valor de x, concatenado con una cadena que diga espacio y dos puntos, espacio, concatenado con lo que hay en la variable y, concatenado con, comillas, espacio, z, dos puntos, espacio, con lo que hay en la variable z. ¿Sí? Ajá. ¿Y ahora qué tendría que hacer con ese resultado? Mostrarlo en un log. Pasárselo al mutable. Como queremos mostrarlo en la vista, pasárselo a Ah, mutable. bien. Y esa es otra Bueno, cuestión, fíjate, Martín, de por qué lo creamos acá adentro. ¿Sí? Otra cuestión de tener interés de crear esta clase como interna es para poder acceder a los componentes de la clase. ¿Sí? Fíjate que vos acá tranquilamente podés decirle a tu lectura mutable, a tu lectura mutable, punto, postvalue. ¿Sí? Y le paso resultado. ¿Ok? perfecto, perfecto. Sí, me olvidé que lo iba a pasar por pantalla. Pensé que era por consola. ¿Está bien? Si fuera está bien, si fuera por consola, ¿sí? Si fuera por consola o porque tenés intención de mandar esos datos no sé, puede ser guardarlos a nivel local, en un archivo de registro, en un log de registro tuyo, eh, podría estar la clase tranquilamente afuera, ¿sí? En este caso, eh, como pienso usarlo para setear el mutable que tenemos creado acá, bueno, lo vamos a setear, creamos a la clase interna acá dentro, ¿sí? Bien, todo bien hasta acá. Ya tenemos nuestro listener, ¿sí? Que se llama escucha sensor, pero hasta ahora no le pusimos a ningún sensor, ¿sí? No le pusimos a ningún sensor este listener, ¿sí? ¿Y cómo haría para ponérselo eh, al acelerómetro, por ejemplo? Bueno,
lo que haría sería, la línea 38, en mi caso, vieron que yo pido acceder a la lista de todos los sensores. Yo puedo ponerle acá en sensor, punto, type, acelerómetro. ¿Sí? Entonces, sensores es una lista con un solo elemento. ¿Cuál sería el elemento? Y el sensor que está en la posición 0 de esta lista es el acelerómetro. ¿Sí? Entonces yo podría hacer esto. Esto lo podría comentar, si quiero. Yo lo voy a borrar para hacer lío. Ustedes lo pueden comentar tranquilamente. Entonces yo podría decir, mira, a ver, voy a hacer todo separadito para que ustedes lo vean. Yo podría ir a crear una variable de tipo sensor, sensor 1, podría llamarse acelerómetro, por ejemplo, y decir, voy a guardar acá lo que hay en la lista de sensores, punto, get en la posición 0. ¿Ok? Como yo sé que pedí el acceso al acelerómetro, ¿sí? En la posición 0, lo único que voy a tener, el único elemento que voy a tener en la lista es el acelerómetro, ¿sí? Podría asegurarme de chequear si está el acelerón, ¿sí? Como es un sensor estándar, estoy casi seguro que todos lo tienen, pero podría hacer esto, preguntar y decir, che, bueno, si en la Hola. lista de sensores, posición 0, ¿sí? No es nula, no es nulo, bueno, entonces inicializo el sensor, ¿ok? Podría pensarlo de esa forma. En, Siempre es una lista, aunque venga uno. Siempre es una lista, aunque venga uno. ¿Sí? ¿Estoy escuchando? Bien, ahí en volví a el pasar caso la de lista. pedir dos sensores, ¿me lo va a guardar en la posición 0 y en la posición 1? Lo que podría hacer acá es lo siguiente, pedir todos los Sí. sensores, ¿sí? Y en el for quedarme, si es el acelerómetro, seteárselo a una variable. Si es, ¿se entiende? Ah, bien. Sí. Podría pedir todos y en el recorrido decir, bueno, si es de tipo acelerómetro, se lo pongo a la variable sensor 1. Si es de tipo, ¿sí? Podría hacerlo de esa manera. ¿Tá? O, a ver, yo puedo trabajar directamente con la lista. Yo sé que si pongo sensores.get0, estoy accediendo a un sensor. ¿Sí? ¿Estamos? Y a ese sensor ponerle el listener que yo quiera. Yo en este caso lo separé acá para que ustedes vean que en la lista, ¿sí? Vienen sensores. Como en este caso pedí un solo sensor, y bueno, en la posición 0 debería estar el acelerómetro. ¿Ok? Profe, o Ahora, sea que si yo quiero dos variables, o sea, dos sensores, tengo que tramitar sí o sí toda la lista y asignárselos a través de un for. claro, exactamente. Si yo quisiera dos sensores, sí, a través de un for, usar una selección adentro para saber qué tipo de sensor es. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. Es una desventaja, ¿no? O podría invocar dos veces este método, que es sensor list, dame el acelerómetro, crear otra lista con, podría ser. Podría ser. Bien, el tema ahora es el siguiente. Ya tengo la lista de sensores, ¿sí? Tengo la lista de sensores. Ahora lo que quiero es a este sensor 1, que yo sé que es el acelerómetro, ponerle este listener, ¿sí? Entonces, ¿cómo registro un listener? Lo hago de esta manera. Sensor manager, punto, y tengo el método register listener, ¿sí? ¿Qué espera este método? Este método está sobrecargado, ¿sí? Por un lado, espera el primer parámetro es, che, ¿cuál es el listener? ¿Cuál es el objeto que se va a encargar de manejar el evento? Y el objeto tiene que ser un objeto de tipo escucha sensor, ¿no? Entonces acá le paso un objeto de tipo escucha sensor. Bien. Segundo parámetro. Le tengo que pasar qué sensor le voy a poner ese listener. Y le digo, mira, es al sensor 1, este que rescaté de la lista, la línea 40. Perfecto. Segundo, es cada cuánto querés las lecturas. Entonces, yo acá pongo la frecuencia de lectura. La clase Sensor Manager, ¿sí? Tiene una serie de constantes, ¿sí? Como por ejemplo Sensor Delay Fast, ¿sí? Sensor Delay Gain.
Dependiendo, estos establecen la frecuencia. Delay gain, delay normal, delay faster, ¿sí? Si yo quiero lecturas lo más seguidas posible al sensor, porque justo es un juego en el que necesito casi en tiempo real las lecturas obtenidas, y bueno, puedo usar esta constante de frecuencia, sensor delay gain, ¿sí? ¿Estamos? Entonces es como que voy a tener lecturas casi en tiempo real de lo que registra el sensor, ¿sí? Ahora, un dato muy importante. Así como registro el sensor, le registro un listener tendría que desregistrarlo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces yo voy a hacer unos cambios. Voy a hacer unos cambios. Vamos a crearnos acá un método que se llame parar lecturas, ¿sí? Y este método parar lecturas tendría que hacer de sensor manager, del objeto sensor manager, quitar la lectura, ¿sí? ¿De quién? Y del mismo sensor 1. Entonces quiere decir que estas dos variables, sensor manager y sensores, ¿sí? Y sensor 1, sensor manager y sensor 1 las tendría que poner como atributo, ¿no? O sea, porque yo acá tendría que hacer algo como esto. Decir, sensor manager, punto. And register, register, listener, ¿ok? Y acá tendría que pasarle el objeto, la referencia de a quién, ¿sí? En realidad lo que tendría que tener una referencia es a este. Tengo que pasarle la misma instancia del manejador de evento que quiero parar, ¿sí? Entonces, vamos a crearnos acá como atributo una variable de tipo, variable atributo de tipo sensor manager, ¿ok? Y vamos a crearnos una variable atributo de tipo escucha sensor. Escucha sensor. Entonces, cuando invoquemos al método obtener sensores, inicializamos sensor manager, ¿sí? Y inicializamos la variable sensor 1. No, perdón. Inicializamos, vamos a hacer acá. Escucha sensor va a ser igual a new escucha sensor. Entonces acá paso esa instancia. Escucha sensor. ¿Sí? Entonces acá, cuando lo tenga que deregistrar, paso la misma instancia. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Lo que hice. Sí, Agregué. profe, eso global la variable. Claro, exactamente. Para asegurarme en el para lectura que estoy frenando esto. Yo a ver si me deja pasar todo esto. Para clase. Pausar. Podría, como ahora tengo intención, es decir, voy a tener que poner un observer a este mutable, lectura mutable, con intención de, desde la activity, mostrarlo en la vista, obviamente, en el text view, ya que estamos, si bien es un solo elemento que voy a mostrar, pero bueno, podríamos activar ya lo que es el view binding, ¿no? ¿Se acuerdan que abríamos el archivo de Gradle? Agregábamos acá dentro de Android build picture. True, sí, ¿no? Vamos. Ahora vamos.
Sincronizar. Ahora vamos a nuestra activity. Yo voy a cerrar estas pestañas que tengo acá arriba. Voy a nuestra activity. Y así como tenemos la variable atributo de tipo viewModel, vamos a tener nuestra activity main bundle. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá, después de la llamada super, en el onCreate, ¿sí? La voy a inicializar. Binding es igual a activity main binding punto inflate y paso instancia de getLayoutInflate. Luego voy a tener que modificar el setContentView y decirle acá al setContentView binding punto de view mostrar. Ver cualquier cosa. Get Perfecto. Inicializo el viewModel. Antes de llamar al método obtener sensores, lo que voy a hacer aquí es el observer, ¿sí? Mi viewModel punto get lectura mutable punto observer this, new observer, y acá sí, lo que voy a hacer es, cuando tengo la lectura, binding punto mostrar punto set text y te paso ese string. Genial. Ahora, acá el tema es, tengo dos métodos en el viewModel para llamar desde acá. Además del get, ¿no? Del viewModel tengo el método obtener sensores y parar lecturas, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. En donde llamo el obtener lecturas, el obtener sensores, que es el que va a acceder al acelerómetro y es el que le va a poner el listener, y de dónde convendría acceder al que para las lecturas, ¿no? Al que te registra el listener. Y bueno, aquí nos convendría trabajar con el onResume, ¿sí? Override method, onResume, no es este onPostResume. Vuelta. Sí, está más abajo, profe. Ahí está. OnResume. Entonces, acá en el OnResume, lo que haríamos es lo siguiente. Es del viewModel, punto, llamar al método, obtener sensores. ¿Sí? Y en el onStop podría ser, incluso podría ser en el onPause, ¿sí? Podría ser en el onPause, que cuando entre en pausa, desregistre, y cuando yo, total, cuando vuelvo a tocar la activity, ¿no? Cuando vuelvo a tocar la activity para iniciar, volvería a cargar los... Podría ser el onPause o el onStop. Override method. Eso después podemos ver la eficiencia de uno en otro. Lo voy a hacer acá en el onStop, pero podría ser tranquilamente en el onPause. Mi viewModel, punto, parar lectura. Sí, ese que es indeciso. Acá. Lo vamos a hacer en el onPause. ¿Sí? El onPause. En el onPause. Decidido. En el onPause. Guardemos los cambios y probemos.
Pauso.